Bien, en este segmento vamos a hablar de precios de los combustibles y de los combustibles, no solamente que es algo importante porque usted va y en una estación de combustible usted pues utiliza sus recursos para adquirir un galón de gasolina, galón de diésel, etcétera, no, sino porque usted cuando lo agregamos junto con toda la población tenemos como país una demanda de ya sea gasolina, diésel, fuel oil, pero no solamente como elemento de consumo final, sino también intermedio, es decir, para producir electricidad, por ejemplo. Y ahí entonces, además de petróleo y sus derivados, vamos a ver lo que está pasando con el precio del carbón y también vamos a ver lo que está pasando con el precio del gas natural. Recuerden que la matriz de electricidad de República Dominicana es muy diversificada. Tenemos una parte, alrededor de 35-36% en base a carbón, pero también tenemos 40-45% en base a gas natural, tenemos un poquito de fuel, tenemos agua, o sea que es una matriz bastante diversificada. Entonces, vamos a ver lo que está pasando con estos precios. Comenzamos con el precio del el crudo. Fíjense aquí, esto es lo que va de año. Fíjense cómo comenzó el año. Fíjense aquí, estoy utilizando los datos de Wall Street Journal. $76 y en esta semana estaba en $117. O sea, fíjense cómo ha ido subiendo el precio del petróleo. Y esto porque esta semana se dio a conocer que la decisión de parte de la Unión Europea de apretar las sanciones contra Rusia, poniéndole un embargo al petróleo ruso. Oigan bien, poniéndole un embargo al petróleo ruso que se mueve por barco. ¿Por qué? Porque hay algunos países que lo reciben por un oleoducto y que sencillamente no pueden darse el lujo de perder ese abastecimiento. Pero el que se mueve por barco, pues lo están cortando. Y eso hizo que inmediatamente subiera el precio del crudo. Pero subir el precio del crudo significa subir el precio de la gasolina. En Estados Unidos le está golpeando el precio de la gasolina, está en niveles que ya le está costando políticamente al presidente Biden. Y es porque ese precio de $117 pues la coloca a niveles bien, bien altos. Fíjense también que cuando uno tiene este tipo de precios así tan altos, pues tiene toda una estructura de costos que va tendiendo a generar inflación. Entonces, ese es un punto importante. En el caso de la República Dominicana, y aquí voy a presentar lo que es la evolución del precio del carbón. Fíjense, esto es lo que va de año. Fíjense que estaba al inicio de año alrededor de $105. Después subió, fíjense aquí, unos picos de $458. Ese es el carbón, el API 2, es un índice. Bueno, más que un índice, es un precio, pero que se utiliza como precio de referencia para usted fijar contratos. Y luego fíjense cómo se ha mantenido relativamente estable en los 300. O sea, hoy está en 302,50 el precio. O sea, que está por encima de 300. Óigame, si lo ponemos a 3 años, fíjense lo que era el precio. Fíjense en los 50, 52, 51. O sea, cuando nosotros estuvimos en Punta Catalina, yo lo llegué a comprar y pagar a $30 porque lo utilicé con una fórmula en la cual pudimos lograr un precio incluso por debajo del de mercado. O sea, por debajo de ese que está ahí en $60. La última compra que nosotros hicimos estaba en los $60, que fue aquí más o menos. Esos $60, pero fíjense qué sucedió ya en el año acá, cómo subió en el año 2021 de los 70 y fíjense cómo fue subiendo ahí los 200 ya a finales del año 2021 y a cómo está ahora. O sea, miren esa diferencia. Obviamente que eso repercute de una forma muy negativa sobre las finanzas del sector eléctrico. Esa subida fuerte del precio del carbón para Punta Catalina y para Itabo significa un traslado importante del costo de energía hacia el consumidor. Y eso es un golpe. Voy a ponerle aquí también lo que está sucediendo con el Henry Hub. El Henry Hub es un precio del mercado spot del gas natural. Fíjense lo estable que era. Fíjense que por años se mantuvo, fíjense acá, 2010, 2012, 2014. O sea, fíjense que estuvo por debajo de los $5.
todo subía y bajaba, pero era por debajo de $5. Pero fíjense cómo ha estado subiendo desde aquí, después de haber estado en el entorno de los $2, fíjense 1.6, 1.8, $2 ahí en el año 2020, en agosto. Fíjense cómo ha subido y estaba en 8.14. O sea, fíjense cómo en esta semana subió a 8.14. A ese nivel de precio, óigame bien, si ustedes toman y calculan lo que serían los precios de generación de electricidad con esos precios de Henry Hub, este es el millón de BTU que hay que transformarlo posteriormente con el heat rate de las plantas a gas natural, usted lo calcula lo que sería ya el nivel de precio a nivel de kilovatio. Y óiganme, solamente de gas le puede estar por encima de 7 o 8 centavos de dólar el kilovatio hora. O sea que eso le dice a usted que el precio va a ser bastante alto. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Eso es algo que hay que tomar en cuenta porque con estos precios se presiona mucho las finanzas del sector eléctrico, que ya tienen un reto de reducir sus índices de pérdida, que no han logrado alcanzar el nivel de eficiencia que tenían en el año 2019, que tenía un nivel de alrededor de 27% de pérdidas. Ahora tienen todavía por encima del 30%, 31%. Y tener esos niveles de pérdida significa ahora, con estos aumentos de los precios de los combustibles, una situación todavía peor. El año pasado hubo un déficit y transferencia de recursos para el sector eléctrico superior a los $1.000 millones, alrededor de 1.020 millones de dólares. Pero ustedes se imaginan lo que significará para este año con estos precios del carbón, del gas natural, que gracias a AES por años se estuvo beneficiando de un precio extraordinariamente bajo que AES logró trasladarle ese beneficio a la República Dominicana. Pero si es el precio de mercado, fíjense por dónde que va, por encima de $8. O sea, ese es muy diferente al precio que AES le brindó a República Dominicana por años en términos de beneficios, porque pudo tener un contrato a 20 años. A 20 años tuvo ese contrato que ya se termina. Entonces, vemos cómo estos precios de Henry Hub del gas natural por millón de BTU por encima de $8, el carbón por encima de $300, cuando lo normal era tener un carbón a $60, o un precio del petróleo. Si nos vamos al precio del petróleo los últimos 3 años, fíjense, o sea, nosotros teníamos $60, lo que era el precio promedio, 60, 55 dólares. Llegó incluso a estar en el entorno de $20 en algún momento. Pero fíjense ahora, o sea, estamos hablando de más de $100, $115 esta semana, $117 esta semana, $119 esta semana. Con esos precios, es lógico que haya una presión importante sobre las finanzas del sector eléctrico. Es un reto importantísimo. Yo estimo que este año las necesidades financieras para el sector eléctrico se va a incrementar entre 500 y 700 u 800 millones de dólares, dependiendo si el precio del carbón se mantiene y dependiendo a qué precio logran conseguir las empresas generadoras el gas natural. Dependiendo de eso, los precios, óiganme bien, de la electricidad o serían unos niveles verdaderamente exorbitantes que sería difícil pagarlo y eso generaría todavía situaciones en las cuales la gente saldría a decir que no va a pagar electricidad, etcétera, o sencillamente subsidio. Y subsidio significa pues tener al gobierno transfiriendo muchísimo más de $1.000 millones de dólares. Este año, vuelvo y señalo, entre 1.500 y 1.700, 1.800 millones de dólares sería el subsidio del sector eléctrico. Transferencias que el gobierno tendría que enviarle al sector eléctrico este año. Es un golpe duro, es un golpe duro. Si a eso usted le añade, con ese precio del petróleo, si usted le añade lo que son los subsidios que el gobierno está dando ahora mismo, oigan bien, ahora mismo, para mantener ese precio de los combustibles en las estaciones que usted va, cuando usted va a echar gasolina, óigame, le cuesta al gobierno
1.300, 1.400 millones de pesos semanales. Semanales. Así las cosas. Óigame, la situación con los combustibles es complicada. Es un golpe duro para la economía dominicana. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.